Espero que estés emocionado porque en esta misma clase de inglés vas a aprender todos los básicos que vas a necesitar para poder tener conversaciones en inglés, expresándote sin interrupciones y sin frustración, y tener toda la motivación que necesitas para poder dominar el inglés de una vez por todas. Rápido, eficiente y divertido. Vamos. Bienvenido a esta clase de inglés, mi querido amigo o mi querida amiga. Espero que estés muy bien. En esta clase te voy a preparar para la grandeza. Vas a aprender todos los conceptos básicos que vas a necesitar todos los días, independientemente de cuál tipo de interacción que vayas a tener, ya sea de trabajo, en tus viajes o en privado, en tus relaciones, por ejemplo. Y después de ver todo el video vas a estar 100% listo, motivado y preparado para tener tus primeras conversaciones con gente fluida y nativa en inglés, ya sea en línea, por WhatsApp, Facebook, Instagram o en persona, face to face. He estructurado esta clase para brindarte todo lo que necesitas, desde los primeros 5 segundos de una conversación hasta cómo terminas y sales de una conversación. Y la clase está dividida en 10 partes, los temas más comunes que vas a usar en conversaciones diarias, ya sean profesionales o casuales. Y luego al final del video te tengo preparado un ejercicio que te va a ayudar mucho a recordar toda esta información y también ponerlo en práctica. Entonces asegúrate de quedarte y ver todo el video para no te pierdas el ejercicio. Si es tu primera vez acá en mi canal, bienvenido. Acá puedes descubrir métodos y trucos para aprender el inglés rápido y también puedes practicar con mis clases de inglés, como este video, por ejemplo. Así que considera suscribirte y darle clic al timbre para no te pierdas videos, ejercicios y sobre todo aprendizaje importante. Yo soy Kalle Anders, tu coach del inglés y tu sueco favorito. Empecemos. Los primeros 5 segundos de una conversación son cruciales y pueden determinar si la conversación va a durar o terminar abruptamente. Esta es la parte más importante porque estás determinado el tono de la conversación. O sea, si la conversación va a ser seria, divertida, larga, corta, sarcástica, rápida, etc. Y es en estos primeros 5 segundos que mucha gente se queda estancada. You never get a second chance to make a great first impression. Nunca vas a tener una segunda oportunidad para hacer una buena primera impresión. Si has estudiado un poco del inglés, probablemente has escuchado antes Hi, how are you? Y la respuesta I'm fine, thanks. Pero la gente de cada país nativo de inglés normalmente hace y responde a esta pregunta de una manera un poco diferente. Revisemos la pregunta. How are you? How are you? Esta es la forma más común de preguntar cómo alguien está, pero puede sonar un poco serio. Veamos algunas alternativas. Estas son más informales, más alegres y mucho más comunes entre amigos y también cuando conoces a una persona por primera vez. Hey, how's it going? Hey, how's it going? Ahora no te recomiendo que respondes con esa típica respuesta de los libros de textos, ¿no? I'm fine, thanks. Escucho este error todo el tiempo con mis alumnos. Respondiendo con I'm fine, thanks. Sería como ir a México y cuando alguien te dice hey, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Respondes con estoy bien, gracias. Va a sonar un poco extraño. Mejor, si te sientes bien, di algo como I'm great, good, not bad, pretty good. Si no te sientes bien, puedes decir not so good, not very well, not great. Pero ten cuidado, normalmente si dices alguna de estas respuestas, te van a preguntar why o what's wrong y tienes que explicar. Otra versión casual que también es muy común es decir what's up, what's up. Para responder, usa una voz alegre mientras respondes not much, nothing much. Esto significa que estás libre para hablar, porque WhatsApp realmente es solo una otra forma para decir hola. Muchas veces cuando preguntamos cómo alguien está en inglés, no estamos preguntando sobre la salud de la persona, ¿verdad? Igual que en español. Lo decimos por cortesía. Piensa en estas preguntas como otras formas de decir hello
como una forma de comenzar la conversación y no como preguntas literales. De hecho, cuando alguien te dice eso, "What's up? How's it going?", ni siquiera tienes que responder, solo di lo mismo, "What's up?". Bueno, acabas de pasar los primeros 5 segundos de una conversación que realmente es lo más difícil para muchas personas. Entonces pasemos a la siguiente. Esto no solo es relevante para nosotros hombres, es relevante para todos. Preguntar por los datos de contacto de alguien es muy importante si quieres volver a ver a esa persona o solo hablarle en cualquier situación. No tiene que ser nada especial. Déjame enseñarte de cómo hacer esto de la manera más natural y más suave, con cualquiera nueva persona que conozcas. Si has tomado clases de inglés antes, probablemente has escuchado "What is your phone number?" What is your phone number? What's your phone number? Es una pregunta muy útil, pero tiene 2 problemas. Primero, puede sonar demasiado directo, especialmente si estás hablando con gente del otro sexo. Segundo, la gente solía usar el número de teléfono mucho menos hoy, ¿verdad? El número de teléfono podría ser útil para WhatsApp, pero recuerda que en Australia, Estados Unidos y la mayor parte de Europa, la gente usa más Facebook Messenger o Instagram. Entonces puede ser un poco raro pedir el número como solía ser. Para hacerlo un poco mejor, puedes preguntar "Could I get your number?" Could I get your number? La oración empieza con could, lo que suaviza la oración. Luego se dice I y get y al final your number, que es la abreviatura de your phone number. De todas formas, aún puede sonar muy directo y un poco como coqueteando. Por ejemplo, si yo hubiera conocido a un hombre que me cae bien y quiero hacer planes con él, planes muy masculinos, por ejemplo, pues tomar cerveza, jugar FIFA, comer pizza, sería un poco raro decir "Could I get your number?". Lo siguiente es lo que te sugiero decir en cambio. Garantizo que esta es la mejor opción en 99% de los casos para hombres, incluso para mujeres, para preguntar a cualquiera persona pidiéndole el número, el dato de contacto. How can I get in touch with you? How can I get in touch with you? ¿Cómo me puedo poner en contacto contigo? Get in touch es un slang que significa ponerse en contacto, pero es mucho más casual. Esta frase suena muy natural en inglés y es bastante suave porque estás dando la oportunidad a la otra persona a decirte cómo quieres ser contactado. Puedes usar esta pregunta en cualquier momento o en cualquier situación, incluso en un entorno profesional. Y en mi opinión es la mejor opción entre todas. Pero si tienes otra sugerencia, déjame saber en los comentarios aquí abajo del video. Veamos qué tan suave eres. Si te encuentras en un entorno muy profesional, digamos una reunión de negocios, una presentación de negocios, te sugiero usar una alternativa. Do you have a card? Do you have a card? Esto quiere decir, ¿tienes una tarjeta? Una pregunta muy común en ese entorno. Se refiere a la tarjeta de negocios o de visita, que contiene el correo electrónico, el número de teléfono y también el nombre completo para que lo busques luego por Facebook o Instagram si quieres. Muy suave. En esta parte vas a aprender algunas formas nuevas de cómo preguntar el nombre de alguien, en lugar del tradicional "What is your name?" o "What's your name?". También te voy a enseñar una frase que te va a salvar la vida cuando hayas olvidado el nombre de alguien. Ahora, "What is your name?" fue probablemente una de las preguntas que aprendiste de primera vez. Pero tengo que decirte que la mayoría de la gente nativa en inglés nunca van a decir esto. En inglés, igual que en otros idiomas, puede ser más educado ser un poco indirecto. Y por supuesto, la forma más fácil de evitar hacer la pregunta es no hacerla. Solo preséntate y la mayoría de la gente va a hacer lo mismo. Lo simple es casi siempre lo mejor. Tú puedes decir simplemente "Hi, I'm Kalle". Y para mostrar que quieres saber el nombre de la otra persona, solo agrega un "and you" al final. Hi, I'm Kalle. And you? Hi, I'm Kalle. And you? Ok, ahora hablamos de una situación que sucede y le da pena a todos. Ya conociste a una persona antes, pero has olvidado su nombre. Y acá viene. La forma más educada de manejar esta situación es simplemente disculparse y volver a preguntar. Pero nos toca ser un poco suaves, entonces aquí hay una manera de hacer esto que también es educado. I'm sorry, what was your name again?
I'm sorry, what was your name again? Esta frase es muy similar a what is your name, pero tiene tres diferencias importantes. Primero, decimos I'm sorry. A small apology can go a long way. Una pequeña disculpa puede ser muy útil. En lugar de is your name, usamos el tiempo pasado, was. Ese es realmente importante ya que le dice a la otra persona que recuerdas haberlo conocido, pero has olvidado su nombre, nada más. Y esta pequeña palabra hace toda la diferencia. I'm sorry, what was your name? I'm sorry, what was your name? Y la última cosa, agregamos again al final de la frase y va a sonar muy suave. Esto es otra pista para decir a la otra persona que recuerdas haber aprendido su nombre antes, pero solo que en este momento lo has olvidado. I'm sorry, what was your name again? Con una sonrisa. I'm sorry, what was your name again? Y esta frase es apropiada tanto para conversaciones formales como informales. Algunos consejos. En Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra y muchos otros países es normal mencionar el nombre más de una vez. Esa es una forma de mostrar respeto y también interés en la persona con cual estás hablando. Y te puede ayudar a ser amigos también. También es una excelente forma de practicar el nombre de alguien para que no lo olvides. Si estás hablando con alguien, digamos que su nombre es James. Por ejemplo, en lugar de decir where are you from, de lo que vamos a hablar en la siguiente parte, puedes decir where are you from, James. También puedes mover el nombre al frente. James, where are you from? No quieres decir el nombre de la persona con demasiada frecuencia o va a sonar un poco raro, pero si practicas el nombre de esta manera, no lo vas a olvidar. Y además, la gente le encanta escuchar su nombre. Súper, ahora vamos a hablar de la parte de la conversación que va a ser muy común si vayas a estar en otro país, especialmente si te ves un poco diferente de la mayoría de la gente. Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Y en esta parte vas a aprender cómo las personas nativas y fluidas podrían preguntarte esta pregunta de diferentes maneras y también cómo responder y también cómo usar la pregunta tú mismo. Primero, where are you from? Puede significar muchas cosas. What city are you from? What city are you from? ¿De qué ciudad eres? What state are you from? What state are you from? ¿De qué estado eres? Normalmente en Estados Unidos y en Australia, donde tienen estados. De hecho, los gringos se hacen esta pregunta todo el tiempo entre ellos para saber de qué estado vienen. Y por supuesto también puede significar what country are you from? What country are you from? ¿De qué país eres? Para responder a la pregunta hay dos maneras. Puedes decir I'm más tu nacionalidad. Por ejemplo, I'm Colombian o I'm Mexican. O puedes decir I'm más from más tu país. Por ejemplo, I'm from Argentina o I'm from Chile. Si eres de una ciudad o un lugar realmente famoso, puedes decir eso también. Por ejemplo, I'm from Buenos Aires o I'm from Mexico City. Pero es muy común que los gringos y otros nativos de inglés no te pregunten what country are you from y ni siquiera where are you from. Normalmente se corta y te dicen, por ejemplo, where are you from? Esto significa lo mismo que where are you from, pero nada más sacan la palabra are y dicen más corto, where are you from. Es realmente gramaticalmente incorrecto, pero todo el mundo lo dice y tú lo puedes decir también en conversaciones casuales. Ya que todos quieren ser súper educados, te podrían preguntar si eres del lugar en donde te encuentran. Por ejemplo, si están en Nueva York, te podrían preguntar, ¿Are you from New York? O si estás en Melbourne, en Australia, te podrían preguntar, ¿Are you from Melbourne? Muchas ciudades en Estados Unidos, Inglaterra, Australia e incluso Canadá son muy multiculturales. Entonces la gente te va a preguntar de esa forma para evitar lo que podría ser un error vergonzoso, ¿no? Todo es para ser educado. No importa si te ves como el turista completo. Te van a preguntar de esa forma para ser educados. Y tú puedes responder esto de la misma forma que respondes a Where are you from? Solo agrega un no antes de tu respuesta. No, I'm Colombian. No,
I'm from Argentina. Ahora, algunos consejos extra de Estados Unidos, Australia y Canadá. Dado que estos países son enormes y diversos, la gente que conoces allá podrían no ser del lugar en donde se encuentran. Puede que no sean de un lugar famoso, una ciudad conocida, pero pueden ser muy orgullosos de la zona o de la región en donde crecieron. Entonces, si le preguntas a alguien allá, te podrían responder con algo como I'm from the West Coast, East Coast, the South, the Midwest, California. O si es en Australia, I'm from Victoria, New South Wales, Queensland. Cuando responden de esta manera, normalmente significa que están más interesados en hablar de su región y su zona en lugar de su ciudad y cómo esa zona podría ser diferente de los demás. Ok, un súper consejo ahora. Si alguien te responde así con la región o con el estado, puedes responder con algo como, ok, cool. Tell me about California. How is it like? Okay, cool. Tell me about California. How is it like? Cuéntame de California, ¿qué tal está? Porque cuando preguntas eso, ya que revelaron su orgullo por su región o por su estado, van a continuar a hablar por minutos. Y tú lo único que necesitas hacer es esto. Sonreír y asentir. Y usa expresiones como, nice. Cool. Okay. All right. A la mayoría de las personas les encanta hablar de ellos mismos o de su identidad de una forma u otra. Entonces, al hacer una pregunta tan abierta como esta, estás fortaleciendo un poco la conversación y estás haciendo que dure un poco más. Luego, independientemente de si hayas entendido lo que dicen o no, puedes cruzar fácilmente a la siguiente pregunta. Preguntarle a alguien a dónde fue la escuela o la universidad es una buena charla y un buen inicio para mantener la conversación. Estados Unidos, Inglaterra y Canadá son países grandes y típicamente más descentralizados de Latinoamérica. Entonces las personas ahí generalmente necesitan mudarse de su hogar para ir a otra ciudad para estudiar. Esta es una razón por la que las personas nativas en inglés, especialmente en Estados Unidos, tienen su escuela o su universidad como parte de su identidad. Y tiene razón, fue el lugar donde pasaron los años de gran impacto en su juventud, cuando vivían solos por primera vez, sin la familia. Entonces es muy común para ellos hablar sobre dónde fueron a la escuela, especialmente cuando hablan con nueva gente. Pero debes tener cuidado de no ofender a alguien que no fue a la universidad. Te voy a enseñar cómo hacer esto. Si la persona tiene más de 22 años, normalmente significa que ya ha salido de la universidad y tú puedes preguntar siempre en tiempo pasado, Where did you go to school? Where did you go to school? ¿A dónde fuiste a la escuela o la universidad? Pero sé un poco consciente con quién estás hablando. En los países de Europa y también en Australia, school típicamente se refiere a ambos, elementary school y high school, o sea, todos los años antes de la universidad. Pero para hacerlo fácil, siempre te recomiendo que uses la frase Where did you go to school? Where did you go to school? De esa manera, si estás hablando con alguien que no había estudiado en la universidad, se siente menos presionado por tu pregunta. Si alguien te hace unas de estas preguntas, es súper fácil responder. Solo di I went to más la universidad, más en, más la ciudad o el país. I went to Chalmers University of Technology in Gothenburg. O dado que nadie en Australia o en Estados Unidos o en alguna parte del mundo va a entender qué es realmente eso, solo diría I went to university in Gothenburg in Sweden, agregando el país. Si el nombre de la ciudad está dentro del nombre de la universidad, por ejemplo, Melbourne University o New York Medical College, puedes agregar el país. I went to Melbourne University in Australia. I went to Melbourne University in Australia. Una vez que hayas escuchado la respuesta de la otra persona, es buena educación hacer algún tipo de comentario. Por ejemplo, wow, that's a really famous university. Wow, es una universidad realmente famosa. O simplemente, oh, really? Con una cara impresionada. Oh, really?
Ahora ten cuidado. A veces cuando le preguntas a alguien a dónde fue la escuela, puede responder con I didn't go to college. I didn't go to college. Nunca fui a la universidad. En esta situación debes tener cuidado con la forma en que respondes. Es buena educación no actuar sorprendido. Mejor hacer un comentario positivo, como Oh, really? Y haz una pregunta como Did you start working directly? Did you start working directly? ¿Empezaste a trabajar directamente? Unas buenas preguntas que puedes hacer después de esto para mantener la conversación sería What did you study? What did you study? ¿Qué estudiaste? O What was your major? What was your major? ¿Cuál fue tu especialidad? Si dices esto, les das la oportunidad a las personas a hablar sobre algo que les interesa y es una transición natural al siguiente tema. Ahora vas a aprender cómo preguntar a alguien cuál es su trabajo o cuál es su ocupación en inglés natural. Este es un tema típico en cualquier conversación en inglés, profesional como casual. No porque las personas estén realmente interesados en tu trabajo, sino porque les da una pista de qué tipo de persona eres. Puede ser un poco engañoso, pero recuerda, la cultura gringa, la cultura australiana, todas vienen de Europa. Y los europeos somos malos, somos fríos, no como ustedes latinos, cálidos y amables. Pero bueno, para empezar, solo puedes decir, What is your job? ¿En qué trabajas? Este es el inglés correcto, pero suena demasiado directo y un poco incómodo. Nunca vas a escuchar eso en una conversación social. En cambio, vas a escuchar una frase muy común. What do you do? What do you do? Comparamos con otra pregunta similar que también es muy común en inglés. What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y respuesta, I am teaching English. Y luego tenemos, What do you do? Respuesta, I am an English coach. Estas dos preguntas suenan similares, pero son diferentes. La primera es preguntar qué estás haciendo ahora, en este momento. Y la segunda, What do you do? Es preguntar de la ocupación de alguien. La primera usa el verbo que termina en ing, I-N-G. Y tú puedes responder igual. What are you doing? I am teaching English. I'm teaching English. I am watching YouTube. I'm watching YouTube. La segunda, what do you do, es realmente una versión abreviada de what do you do for a living. What do you do for a living? Así es como realmente preguntar de qué es el trabajo de alguien en inglés natural, pero siempre se corta. Practiquemos. What do you do? What do you do? Pero cuando los nativos lo dicen puede salir muy rápido y salir como What do you do? What do you do? Para distinguirla de What are you doing? What are you doing? Solo escucha el último al final, ing, ese sonido ing. What are you doing? Eso realmente significa que es la primera versión, qué estás haciendo, en lugar de cuál es tu ocupación. Entonces, ¿cómo responderías a What do you do? Es igual como si la otra persona te preguntara cuál es tu ocupación o cuál es tu trabajo. Y tú puedes responder con I am más tu ocupación. I am a teacher. I'm a teacher. I am an engineer. I'm an engineer. I'm a lawyer. I'm a lawyer. I am a waitress. I'm a waitress. También puedes mencionar el lugar donde trabajas. I work at the university. Si estudias, puedes decir I study at the university. I work at an engineering company. I work at a law firm. I work at a restaurant. O si trabajas para una empresa grande y conocida, puedes decir I work for más el nombre de la empresa. I work for Google. I work for Microsoft. Consejo extra. Cuando le haces la pregunta What do you do? A alguien y te dice su ocupación o su trabajo, es buena educación responder con algún tipo de comentario positivo. Por ejemplo, okay, cool. Okay, cool. Genial. O si quieres algo más formal, di, oh really? That must be great. Oh really? That must be great. De verdad, eso debería ser muy bueno.
solo recuerda, siempre sé sincero. No hay nada más incómodo de escuchar a alguien, obviamente, fingiendo un cumplido. Es normal que las personas no están súper felices con sus trabajos y eso puedes notar fácilmente en la conversación y deberías responder con el mismo tono. Escucha la diferencia aquí. I work as a waitress. Okay, cool. I work as a waitress. Okay, cool. Cuando estás en un país que no es tu país de origen, te van a preguntar qué has planeado para tu viaje o para tu tiempo en el país. Asumen que no vas a estar ahí por siempre, entonces esperan que tengas un plan chévere. La gente está naturalmente interesada en lo que haces en su país, entonces te van a preguntar, What are you doing here? What are you doing here? Luego tienden a continuar con una pregunta muy común y amplia. What are your plans? What are your plans? ¿Cuáles son tus planes? No te están preguntando por tus planes de esta noche o para el fin de semana. Te están preguntando por tus planes para tu tiempo en el país. ¿Vas a mantener tu ocupación por mucho tiempo? ¿Vas a viajar? ¿Por cuánto tiempo vas a estar? ¿Qué vas a hacer? Veamos algunas de las preguntas más típicas en esta situación. For how long have you been here? ¿Por cuánto tiempo has estado acá? For how long are you staying? ¿Por cuánto tiempo te estás quedando? What will you do? ¿Qué vas a hacer? What are your plans? ¿Cuáles son tus planes? Lo mejor con estas preguntas es que tú puedes responder con una sola respuesta, aunque podría ser una pregunta corta, como ¿por cuánto tiempo te vas a quedar? Generalmente la gente se espera más en la respuesta. Mi mejor consejo es hacer lo que yo hice cuando estaba aprendiendo el español en Latinoamérica y crear una secuencia de oraciones, 3 oraciones respondiendo a todas estas preguntas al mismo tiempo. Contestando cuánto tiempo has estado ahí, contestando cuánto tiempo te vas a quedar y diciendo qué vas a hacer. Y aunque nadie te haya preguntado, por ejemplo, por cuánto tiempo te vas a quedar, es una parte esperada tu respuesta. Entonces, primero, ¿por cuánto tiempo has estado ahí? I have been here for days, weeks, months, years. I have been here for 10 days. I have been here for 2 weeks. I've been here for 3 months. No digas I have 2 months here. Traduciendo directamente del español, tengo o llevo 2 meses viviendo acá, porque va a sonar un poco raro. Mejor, I have been here for 2 months. I've been here for 2 months. I have been living here for 2 months. I've been living here for 2 months. Eso sí estás viviendo ahí y no solo de paseo. Segundo, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? I will stay for another days, weeks, months, years. I will stay for another 5 days. I will stay for another 3 months. Y si no sabes, puedes decir I hope to stay for another 6 months. Espero quedarme por unos 6 meses más. I want to stay for another 2 years. Quiero quedarme por unos 2 años más. I don't know yet. Maybe for another 3 weeks. Todavía no sé. Tal vez por unas 3 semanas más. Tercero, contando lo que vas a hacer. I am going to más tus planes. I am going to. I'm going to travel around the country. I'm going to work and save money. I'm going to learn English. I'm going to apply for a permanent job. Ahora combina estas 3 oraciones en una sola respuesta que puedes usar para cada de estas preguntas sobre tus planes. Déjame ilustrar. So, for how long have you been living in Australia? Well, I've been living here for 2 months now, and I hope to stay for another 6 months. I am going to learn English, work and save money, and travel around the country. Okay, cool. Crea tu respuesta y practícala y vas a sonar como un nativo inmediatamente. Y vas cruzando bien suave al siguiente tema. Ahora te voy a enseñar cómo preguntar cuáles son los hobbies e intereses de alguien. Probablemente hayas visto esta pregunta si hayas tenido clases de inglés antes. What are your hobbies? O do you have any hobbies? ¿Tienes algunos hobbies y cuáles son tus hobbies? Pero los nativos casi nunca usan la palabra hobbies cuando preguntan por ellos. Una forma mucho más natural para preguntar la misma cosa es decir, what do you do for fun? What do you do for fun? ¿Qué haces para divertirte? Sí, literalmente se dice así.
Y suena bien. Let's practice the question. Practiquemos la pregunta. What do you do for fun? What do you do for fun? También puedes preguntar, what do you do in your free time? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Entonces, ¿cómo responderías a esta pregunta? Veamos cómo los nativos lo harían. La forma más fácil es decir I like to y tu hobby. O simplemente I like y tu hobby. Por ejemplo, si te gusta ver películas, puedes decir I like to watch movies. O simplemente I like watching movies. Si te gusta el golf, puedes decir I like to play golf. O I like playing golf. Puedes enfatizar cuánto te gusta la actividad simplemente agregando la palabra really en frente de like. Por ejemplo, I really like to play golf. I really like playing golf. Por otro lado, si quieres minimizar cuánto te gusta algo, puedes decir sort of o kind of. I kind of like to play golf. I sort of like watching movies. Si no tienes pasatiempos o intereses específicos, o si no quieres ser específico, te enseño una buena defensiva. I like hanging out with my friends and stuff like that. I like hanging out with my friends and stuff like that. Me gusta andar con mis amigos y cosas así. Una respuesta estándar en inglés que funciona para cualquier situación. Hanging out es un verbo frasal, un slang, que significa andar o pasarla tranquilo. Stuff también es slang y significa cosas. Por ejemplo, en español colombiano sería vainas, ¿no? Si no eres de Colombia, ¿cómo se dice cosas en tu español? Déjame saber aquí en los comentarios. Bueno, vas muy bien. Han hablado un poco sobre sus intereses y pasatiempos. Ahora es tiempo para que la conversación se vuelva un poco más íntima. Si preguntas sobre la familia, significa que estás más interesado en continuar la conversación y tal vez la amistad también. Y como todos sabemos, hablar y pensar sobre la familia nos hace sentir bien. Entonces puedes usar una pregunta amplia como Do you have family here? Do you have family here? ¿Tienes familia acá? En mi opinión, eso es mejor que decir Do you have your family here? ¿Tienes tu familia acá? Porque con esta pregunta estás asumiendo que tienen una familia, lo que no podría ser verdad. Entonces mejor estar a salvo. Otra pregunta común es Do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? ¿Tienes algunos hermanos o hermanas? O do you have siblings? Do you have siblings? ¿Tienes hermanos? Una pregunta típica que sigue después de esa pregunta es What do they do? What do they do? Es muy similar a What do you do? What do you do? ¿Verdad? Creo que puedes adivinar lo que significa. ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es su ocupación? Normalmente se menciona dos cosas para responder a esta pregunta. ¿Qué hacen y dónde están? Agrega también dónde están, porque si el lugar donde están es el mismo en que ustedes están en este momento, podría ser relevante. Puedes decir algo como My sister is a lawyer in Bogotá. My sister is a lawyer in Bogotá. My brother works at a restaurant here in New York. My brother works at a restaurant here in New York. Mi hermana es abogada en Bogotá y mi hermano trabaja acá en un restaurante en Nueva York. Si tus padres no trabajan y están jubilados, puedes decir algo como My parents are retired and live in Buenos Aires. My parents are retired and live in Buenos Aires. Un consejo extra. Ten cuidado de hacer preguntas muy específicas. Nunca se sabe si sus padres acaban de separar o si tienen alguna tragedia en la familia, por ejemplo. En mi experiencia es más común que los padres están separados en nuestros países, más común que en Latinoamérica, pero obviamente no deberíamos suponer eso. Solo sería mejor evitar preguntas específicas como Do you have a brother? ¿Tienes un hermano? O What do your parents do? ¿Qué hacen tus papás? Mejor hacer preguntas abiertas. Do you have family here? Do you have family here? ¿Tienes familia acá? Ahora te voy a enseñar cómo preguntar y decir dónde vives para que tú puedas guiar la conversación para una reunión futura. Por lo general te van a preguntar dónde vives por cortesía, después de haberte preguntado tu nombre, de dónde eres y qué haces allá.
Pero también se puede usar la pregunta para dirigir la conversación al final, porque sería bueno saber dónde alguien vive para poder hacer planes para otro día, ¿no? Entonces, para preguntar por dónde alguien vive, es común decir, "So, where do you live? So, where do you live?" Si alguien te dice eso, no lo veas como una señal que la conversación está acabando. Es más común como una pregunta para mantener la conversación. Y hay muchas formas de responder. Aquí tienes unas de las más comunes. Con una pregunta, "Do you know?" y el nombre de la zona. "Do you know South Yarra?" Esta es probablemente la mejor manera de responder si no sabes si la otra persona conoce la zona en donde vives. O puedes mencionar un punto de referencia usando las palabras close to o near. Los dos significan cerca de. Y puedes decir, por ejemplo, "I live near the library." Vivo cerca de la biblioteca. O "I live close to the cinema." Vivo cerca del cine. También puedes responder diciéndole a otra persona qué color o qué ruta de tren estás viviendo. Por ejemplo, si tu ciudad tiene una red de tren. O por ejemplo, qué estación está más cerca de tu casa. Por ejemplo, "I live on the Green Line." "I live near the Central Station." Una vez que les hayas dicho por dónde vives, es normal que te respondan, "Oh yeah, I know it. I live near there. I don't know it." La otra persona está educado al mostrar interés y lo único que tú necesitas hacer es responder con "Oh really? Oh really? Oh, ¿de verdad?" Y luego haz la misma pregunta a cambio. "So, where do you live?" O "How about you?" O simplemente "Where do you live?" Pones 3 en la palabra you. Where do you live? Algunos consejos extra. Preguntar por dónde alguien vive es una buena forma de tratar de encontrar algo que tienes en común con la persona. Entonces, familiarízate con tu nueva ciudad. Si conoces la zona en la que vive la otra persona, haz algunos comentarios al respecto. Por ejemplo, "That's a really nice area." "That's a really nice area." Esa es una muy buena zona. O "The park there is really pretty." "The park there is really pretty." El parque ahí es muy bonita. Lo que sea está bien, solo que no digas algo negativo, porque podría ser un poco ofensivo. Por ejemplo, decir algo como "That area has a high crime rate." Esa área tiene una alta tasa de criminalidad. O "I heard that area is really dangerous." Escuché que esa zona es bastante peligrosa. Puede ser cierto, pero no lo digas. Ahora practiquemos lo que hayas aprendido para que realmente lo recuerdes. Sugiero que creas tu propia secuencia de preguntas y respuestas. Crea una conversación falsa desde los primeros 5 segundos hasta cuando pides el dato del contacto y te vas. Como he explicado en otros videos, es mejor ignorar leer y escribir hasta que puedas manejar el inglés básico con facilidad. Entonces, lo que te recomiendo hacer es ver el video unas otras veces y tomar algunas notas cortas y empieza a conversar contigo mismo o con un amigo. Déjame mostrarte un ejemplo. "Hey, what's up? How's it going?" "What's up?" "Nothing much." "I'm sorry, what was your name again?" "My name is Kalle. What was your name?" "I'm Kalle too." "Where are you from?" "I'm from Sweden." "Where are you from, Kalle?" "The South." "Okay, cool. Tell me about the South. How is it like?" "Oh man, the South is amazing. My city's just by the water. We have great food. The people are super nice. It's really pretty. I really love it." "All right. Where did you go to school?" "I went to university in Gothenburg in Sweden." "Okay, cool. So what do you do?" "I'm an online English coach." "Oh really? That must be great. So for how long have you lived here?" "I've been here for 2 months now and I hope to stay for another 6 months. I'm going to work, save money, and then travel around the country." "Oh, awesome. So what do you do for fun?" "I like hanging out with my friends and stuff like that." "All right. Do you have family here?" "Yes, my brother works at a restaurant here in New York and my sister is a lawyer in Bogota." "Okay, nice. So where do you live?" "Do you know the Empire State Building?" "Oh yeah, I know it. I live near there." "That's a really nice area. So how can I get in touch with you?" "I have Facebook. Just search for Kalle Anders." Y ahí lo tienes. Entonces, revisa el video unas veces, tómate unas notas de las frases y practica tu conversación contigo mismo o con un amigo y vas a alcanzar a tener una conversación real muy pronto. Y eso es todo, mi querido amigo. Espero que te haya gustado esta clase de inglés conmigo,
Caleanders. Mi misión es ayudar a tantas personas de países latinos como sea posible a aprender el inglés para poder mejorar y disfrutar más de su vida, viajar por el mundo, conocer nuevas culturas, mejorar su situación laboral, entre muchas otras cosas que les lleva el conocimiento del inglés. Así que ayúdame a echarle un poco de gasolina al algoritmo de YouTube con un like. Ese simple like tiene mucha influencia en el alcance del video y podemos enseñar esta clase del inglés a aún más latinos que quieren mejorar y aprender el inglés. Muchísimas gracias. Ahora, cuéntame aquí en los comentarios abajo. Entre los 10 pasos que hablamos en la clase, ¿con cuál estás más emocionado para empezar? Si solo puedes elegir uno, ¿serían los primeros 5 segundos? ¿Sería tus pasatiempos, tus hobbies? ¿O serían tal vez pedir el número? Déjame saber en los comentarios. Y ahora vamos a lo siguiente. Hace rato subí un video en donde revelo 6 secretos para aprender el inglés rápido. Lo que digo en ese video es un poco controversial. Nunca lo vas a escuchar en una clase de inglés o en un curso de inglés. Ningún profesor te va a contar estos detalles. Pero en mi experiencia pueden ser la diferencia entre aprender el inglés en 2 años y en solo 3 meses. Entonces, para descubrir estos secretos, haz clic acá en la pantalla para ver ese video. Y te veo ahí. Chao.